nombre es Judith Mendoza. Soy una maestra de enseñanzas bíblicas. Gracias por acompañarme y también soy una testigo de Dios, seguidora de Jesucristo. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que en unas tierras o en unos países más que en otros es algo que se ha vuelto popular. Es el tema de las razas. Entonces quiero explicar del punto bíblico de cómo se determina el de las razas. Hay personas que creen que algunas razas son mejores que otras, pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Bueno, voy a usar hoy la Biblia, la Reina Valera, también en línea. Uso las diferentes traducciones de la Biblia de ahí, que están en línea en el internet, y también la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, cuando pensamos en razas, a veces tenemos la impresión que tiene que ver con el color de la piel de uno, en lo que una raza se distingue. Tenemos, por ejemplo, la creencia también cuando tiene que ver con la raza negra. Algunas personas tienen la creencia que la raza negra, las personas de piel oscura, que han sido maldecidas por Dios. Claro, la Biblia tiene ciertas escrituras que mencionan acerca de la raza, pero no de color, del color de la persona, porque en realidad no ha sido hasta el siglo XX que han habido conflictos y problemas por la raza. O sea, que, por ejemplo, en el tiempo de Hitler, cuando él consideraba la raza blanca suprema a las demás. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, eso es lo que queremos investigar. Porque cuando tenemos el conocimiento exacto, primeramente porque queremos ser seguidores de Jesucristo. Sabemos que la Biblia dice, y lo voy a leer de la Biblia, Reina Valera. En la Reina Valera, la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 7, a Juan se le da una visión. Entre esa visión, él ve a un grupo de personas. Ahí se nos dice, en el capítulo 7, y tengo que conectar la aplicación que estoy usando. Me da un permiso ahí. Entonces ahí, en el capítulo 7, comenzando en el 9, versículo 9, se nos dice, después de esto miré, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se fijó que las personas
que están enfrente de la multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. El Cordero es Jesucristo, vestidos de ropas blancas, o sea, que significan que habían sido santificados, aprobados por Dios, y con palmas en las manos, o sea, que ellos son lo de la clase que se dice que van a sobrevivir el día de juicio o el día de Armagedón. Entonces, se nos dice que es una multitud de personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. O sea, que incluye de todas las razas. Eso de que la gente de la piel más oscura son maldecidos por Dios, no, eso no es así. Pero bueno, tenemos que investigar de dónde viene esa creencia, porque esa creencia existe. Esa creencia existe y ha existido de tiempos atrás. Sabemos que en la Biblia no existía, en el tiempo de la Biblia, sí había niveles como los hay ahora, de personas que algunos tienen más dinero y otros tienen menos. Pero claro, eso tiene que ver con las habilidades que uno tenga, ¿no? Y también tiene que ver con que algunos, porque tienen dinero y pueden causarles opresión a otros, usan su dinero para hacer eso, para causarle daño a los demás, para que los demás no estén al mismo nivel que ellos. Entonces ponen a los pobres en un lugar donde no puedan progresar, no se les permite progresar, y los ricos se hacen más ricos. O sea, los que tienen dinero se hacen de más dinero y están con sus compañeros de ese mismo nivel también. Y entonces trayéndole opresión al pobre, a los pobres. Y claro, eso se ve en todo el mundo. Pero eso ya es una tendencia de la persona, el querer causarle daños a otros, pero no tiene que ver en realidad porque esa persona es de cierto color en su piel. Claro que no. Pero sí, las personas tienden a juzgar por la apariencia de la persona, por el color de las personas. Ahora, en la carta de Pedro, primera de Pedro 2:9, y si tienes su Biblia, me gustaría que me acompañe con su Biblia, y lo voy a leer de la Biblia Valera. Primera de Pedro 2:9 dice: ahora, está titulado bajo el pueblo de Dios. La primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, tenemos que tener conocimiento de quién era Pedro. Pedro era un seguidor de Jesucristo. Pedro continuó con el ministerio de Jesucristo después de que Jesucristo murió. Jesucristo se le da, por medio de Jesús le da la autoridad a Pedro para que continúe con el ministerio. Y ellos, los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, reciben instrucciones por medio
de Jesucristo mismo antes de ascender al cielo, y es lo que Pedro hizo. Pero se conoce, por ejemplo, de Pedro, que él tenía esa clase de pensamiento acerca de clases que tenían que ver con que si la persona era hebrea o no. Y usualmente a Pedro le costó un poco el reconocer que también las personas no hebreas podían ser parte del pueblo de Dios. Claro, en una visión a él se le enseñó, a Pedro se le enseña a que coma de los ciertos animales que estaban prohibidos comer bajo la ley. Y claro, esto significaba de que él ahora iba a tener el privilegio, porque él fue el que tuvo el privilegio de invitar y recibir también, como pasó en el caso de Cornelio y su familia, el cual Pedro tuvo que reconocer que la visión que se le había dado era porque Dios ahora estaba dando la señal de que gente de todas las naciones podían ser parte del pueblo de Dios. Entonces se le dio noticia a Pedro que tenía que viajar a la casa de Cornelio, que no era hebreo, pero que había recibido el Espíritu Santo de Dios, él y su familia, antes de bautizarse. Entonces, Pedro fue a la casa de Cornelio para instruirlo acerca de Jesucristo, instruirlo acerca de cómo Jesucristo llena las profecías, instruirlo acerca de cómo, de lo que era la ley de Dios por medio de Moisés, o lo que se conocía la ley de Moisés. También instruir a Cornelio y su familia en ahora cómo se había llenado todas las profecías por medio de Jesucristo. O sea, que fue la misma persona, Pedro, que tenía como resentimientos para las personas de otros países, de otras naciones, a él mismo fue el que se le dio esa comisión. Entonces ahí él pudo entender que todos podían ser aceptables a Dios. No solo eran los hebreos o judíos. Judíos era la religión y hebreos era su descendencia. Y se llamaban israelitas porque descendían de Israel o de Jacob, que también se llamaba Israel. Entonces, vemos ahí que Pedro entiende esto. Pero vemos en esta escritura donde él habla acerca más vosotros, en el Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido. Y vamos a ver lo que dice en esta otra escritura en la traducción de la Nueva Biblia. En Segunda de Pedro 2:9. Y ahí dice: pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Bueno, ahí Pedro está hablando acerca de
los que son escogidos, como él, como Pedro mismo, como los 120 que se mencionan en el capítulo de Hechos, capítulo 1 de Hechos. Ellos, claro, tienen diferente, son dos grupos los que se mencionan en el libro de Revelación capítulo 7. Entonces, él ahí no se está refiriendo a los hebreos, no se está refiriendo a su color, sino que se está refiriendo al grupo que después Jesucristo llama y dice que van a ser, que son sellados y que son 144,000. Él se está refiriendo a ese grupo de personas, que son un grupo que van a reinar con Jesucristo y ser sacerdotes también como Jesucristo. En las escrituras, todas las escrituras se nos dice, por ejemplo, Juan 13, 34 y 35 se nos dice que los discípulos de Jesucristo, los seguidores de Jesucristo, los que ponen fe en Jesucristo, se van a reconocer por sus frutos espirituales, por su manera de ser, que va a ser copiando la manera como Jehová es. O sea, ejerciendo honestidad, siendo honestos, siendo bondadosos, siendo cariñosos, como se nos dice en Romanos 12, 10, que dice: con amor fraternal muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Ahí se les estaba diciendo a los romanos cómo tenía que ser su comportamiento, cómo tenía que ser ese comportamiento entre otros humanos. Porque lo que pasaba ahí en ese tiempo era de que los hebreos, como habían sido el pueblo escogido de Dios, habían tenido un pacto, y esto era porque eran descendientes de Jacob, descendientes de Moisés, descendientes de Abraham. A todos ellos Dios les había hecho, Jehová había hecho un pacto con ellos. Entonces, también con Jacob o Israel. De sus hijos es que viene Jesucristo. Pero lo que pasó con eso fue que ellos se creyeron como más que las otras naciones, como especiales, como que si Dios también no apreciaba a las otras naciones, y eso no era el caso, para nada. Entonces, cuando habla ahí, Primera de Pedro 2:9, acerca de una raza escogida, un sacerdocio real, se está refiriendo a ese grupo de personas que van a reinar, ser parte del reinado de Jesucristo, y que son escogidos, son sellados por Jesucristo mismo antes del fin, antes de que pase el día de juicio, antes de que pase el día de Armagedón. Esas personas saben que van a morir y que van a heredar estas posiciones que Jesucristo les va a dar. Ellos saben quiénes son escogidos de Jesucristo directamente. Entre ellos está el apóstol Pablo, está la madre de Jesucristo, María, madre aquí en la tierra que fue, están Pablo, Pedro, todos sus apóstoles, y entre ellos forman el número, claro, hay muchos más, porque sabemos que son 144,000, hasta ahí. Eso es lo que nos dice el capítulo 7 de Apocalipsis.
Entonces, se refiere a eso. No se refiere al color de nadie, porque las personas que heredan este reinado junto con Jesucristo y son partícipes, son parte de los 144,000, obviamente dejan de ser humanos, porque mueren y son resucitados, así como Jesucristo fue resucitado por su Padre, Jehová, de entre los muertos. No fue resucitado ya como un ser humano, sino como una persona espiritual, como era antes de ser humano. Entonces, las personas que Él ha cubierto con su sacrificio, que Jesucristo ha decidido sellar y que estén con Él en ese sacerdocio, en ese sacerdocio real, son por Jesucristo parte de esos 144,000. El resto se dice en Apocalipsis 7:9 que son una gran muchedumbre, como leí en el capítulo 7:9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que salen por su propia iniciativa, como yo, que decidí estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, y después de un tiempo de haber estudiado la Biblia, decidí por mi propia cuenta bautizarme. Mi propia decisión. Me bauticé a los 18 años. Después de haber razonado de parte de las Escrituras, después de haber estudiado de la manera que estudio, uno sigue siendo estudiante de la Biblia. Sí, también uno, cuando uno estudia la Biblia, entonces llega a conocer uno de que uno se tiene que dedicar a Dios. Entonces ahí es donde tenemos que buscar a esos que son de la clase de Juan, de los que bautizan, porque no a todos es los que Jehová aprueba. Ahora, eso lo seguiré explicando en otra explicación. Ahora, el racismo es algo que comenzó en el tiempo del siglo XX. Ahora, ¿qué dice Génesis 3:20? Génesis 3:20 dice que Adán llamó a su esposa por nombre Eva. ¿Por qué? Bueno, porque ella tenía que llegar a ser la madre de todo el que viviera. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo la raza negra o amarilla o blanca o de los colores que sabemos que los humanos somos, desde cuándo existen? Obviamente existen desde el principio. Obviamente Adán y Eva tuvieron hijos de diferentes colores. ¿Se ha fijado de dónde dice la Biblia que venimos? Bueno, vamos a buscarlo. Génesis 2:7. Vamos a ver qué nos dice. Génesis 2:7 dice: y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. O sea, que Adán fue formado de la tierra. Adán era parte de la tierra, del planeta, literalmente de la tierra. Entonces, claro, ahí tiene sentido de que seamos de diferentes colores. Yo no sé si usted se ha fijado, por ejemplo, aquí en la Florida todo es arena.
porque sabemos la historia, ¿no?, de la Florida, que antes estaba llena de lo que era agua, y entonces siendo también una tierra arenosa, y entonces eso es lo que vemos. Claro que se han llenado ciertas porciones, han traído tierra en los años pasados, se han traído tierra y la han puesto en la Florida, y entonces así es como se ha hecho que haya la Florida como la vemos ahora, que la gente puede construir casas. Pero cuando usted viaja a otros estados en los Estados Unidos, o si es de otro país, usted sabe que hay tierras de diferentes colores. Hay tierra que es negra, hay tierra que es roja, hay tierra que es así como cremosa, como amarillenta. Hay tierra que parece ser blanca. Entonces, obviamente, si fuimos creados de lo que es el polvo, o sea, Adán, entonces heredamos también esas diferentes facetas de lo que es la tierra. Porque la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo. Entonces, ahora, ¿qué dicen los expertos en referencia a las razas? Bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, UNESCO, declara que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Declaración sobre la raza y los perjuicios raciales de 1978. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. O sea, que somos nada más de una raza, de diferentes colores, pero de una raza humana. Es así. Ahora, lo que dice la Biblia, Dios creó a dos seres humanos, Adán y Eva, y les mandó a que fueran fructíferos en una forma espiritual. Vemos que la Biblia hace referencia a los árboles que son fructíferos, a los árboles que no producen fruto, a los árboles que son cortados por no producir fruto, y eso es comparado a siempre las cosas espirituales, nosotros que deberíamos ser espirituales, los que son guías espirituales, las personas que deberían ser guías espirituales y no lo están siendo, y las personas que sí son guías espirituales que sí lo están siendo. Fructíferos, Jesucristo mismo dijo también, por sus frutos los conocerán. O sea que uno, como persona espiritual, puede compararse a un árbol que da frutos. Eso era lo que tenía que pasar con Adán y Eva. Entonces, cuando Dios les dijo, sean fructíferos y lléganse muchos, no les estaba diciendo la misma cosa. Les estaba diciendo, sean fructíferos en una manera espiritual y lléganse muchos de una manera, claro, física, que tenían que procrear. Y dice, y llenen la tierra y sojúzquenla. O sea, que tenían que tener cuidado de la tierra, no maltratar la tierra y abusarla, así como hemos estado haciendo los humanos. Ahora, eso se nos dice en Génesis 1:28. Ahora, Adán y Eva, entonces, son los padres de la humanidad entera, diferente a los animales. Vemos que los animales fueron creados de su propia clase, pero los humanos también hemos sido creados de nuestra propia clase. El ser humano es una raza o un tipo de ser viviente. Ahora, después que Adán y Eva pecaron, vemos que llegó el tiempo en que Noé nació, llegó el tiempo en que Noé, se nos dice en Génesis, que Noé tenía
Génesis 9, 18 y 19, lo voy a leer de la Biblia Valera, de la Reina Valera, y vamos a ver qué se nos dice de Génesis, en Génesis 9, 18 al 19. Génesis 9, 18 al 19, 9, 18 al 19 dice, embriaguez de Noé, o sea que Noé había tomado y se había quedado dormido. La semana que viene, el viernes que viene, voy a hablar acerca de la inmoralidad sexual que tiene que ver con la pornografía, pero eso va a ser para la semana que viene. Y eso es un tema que ya yo lo he programado, ya lo he dado, ya lo he conducido para el público de la habla inglés, pero para el habla español, la semana que viene, el viernes, le voy a dar atención a ese punto porque es muy importante. Claro que todo se basa en que queremos ser seguidores de Jesucristo y de mostrar con hechos de que sí somos seguidores de Jesucristo. Y el de no practicar el pecado, porque una cosa es ser que somos pecadores, que heredamos el pecado por Adán y Eva, pero otra cosa es el que practiquemos el pecado. Son dos cosas diferentes. Entonces, ese tema lo voy a hablar el viernes que viene, y porque tiene que ver también con esto, tiene que ver también con lo que le pasa a Noé, porque Noé es abusado por su propio nieto en este momento que él se quedó dormido con esta embriaguez. Y de aquí es donde viene la maldición que todos piensan que tiene que ver con la raza negra, pero no es así. Vamos a ver. Embriaguez de Noé, dice Génesis 9, 18, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, que Cam era de la raza negra. Cam era el padre de Canaán. O sea que Canaán fue el que abusó de su abuelo Noé. Es de ahí, de Noé, obviamente, porque todos murieron, excepto por Noé y su familia. Noé y su esposa. Noé tenía 3 hijos varones, los 3 hijos eran adultos y estaban casados. Fueron los que les ayudaron a construir el arca. Cam era de la raza negra. Entonces, voy a continuar en la explicación en lo que es la referencia a según lo que se dice de Cam, ¿no? Porque voy a seguir leyendo en el 9:18 para que entendamos mejor, para yo explicar del 9:18 al 25, porque enseña la Biblia que las personas de la raza negra hayan sido maldecidas. Eso es lo que queremos averiguar. Entonces leí el 18 al 19, entonces el 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea que estaba desnudo. El 9:22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Cuando la Biblia menciona acerca de la desnudez de su padre, no quiere decir que solo lo vio desnudo y ese era el pecado. No, se refiere a actos sexuales
cuando dice la Biblia que vio su desnudez. Entonces dice que el 21 dice, y bebió del vino Noé y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, su hijo, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 340 años. Ok, entonces, ¿qué pasó? Ya yo esta información la he investigado antes. Bueno, pero si vamos otra vez de regreso, vemos aquí que, y lo voy a leer de la otra Biblia también, antes de pasar a la explicación. Génesis 9, del 18. Y sabemos que Canaán se convirtió en lo que los descendientes de Canaán fueron personas perversas en lo que tenía que ver con la sexualidad de los humanos. Ellos eran inmorales sexualmente, hacían toda clase de cosas, hasta lo incluían en adoración a sus dioses falsos, claro, no a Jehová. Entonces dice aquí, vamos a leer desde el 18, desde el 20, dice, pues Noé, voy a leer ahora de la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. Dice, pues bien, del 9:20 de Génesis, dice, pues bien, Noé comenzó a cultivar el suelo y plantó una viña. Cuando bebió vino, se emborrachó y se desnudó dentro de su tienda de campaña, o sea que estaba dentro de su propio hogar. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Así que Sem y Jafet tomaron un manto entre los dos, se lo pusieron sobre los hombros y entraron caminando hacia atrás. Entonces cubrieron a su padre mirando para otro lado y así no vieron la desnudez de su padre. Cuando a Noé se le pasaron los efectos del vino, despertó. Entonces se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. Y dijo, maldito sea Canaán, que sea el esclavo más bajo de sus hermanos. Ahí se nos dice que Canaán era el hijo de Cam, o sea, era nieto de Noé. Pero, como pasa usualmente, los abuelos se pueden comparar o considerar como a un padre, que es lo que pasó ahí, que Noé dice que lo llama o se dice ahí que es, porque este es Moisés el que escribió esta historia de lo que pasó. Fue Moisés el que escribió todo lo que pasó desde el principio, porque había gente que él podía entrevistar que estaban vivos. Entonces ahí se nos dice lo que le había hecho su hijo, dice ahí, su hijo menor.
le había hecho. Entonces, en las investigaciones que yo he hecho, se nos dice, y voy a leer otra escritura también, si vamos a Levíticos, Levíticos es un libro de leyes, y vamos a ver, tener más entendimiento, vamos a leer Levíticos, y si tiene su Biblia ahí puede buscar Levíticos 18, Levíticos 18, comenzando desde el versículo 1, y ahí se nos dice, Jehová siguió hablando con Moisés, y le dijo, diles a los israelitas, yo soy Jehová, su Dios. No se comporten como lo hacen las tierras de Egipto donde ustedes vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los de la tierra de Canaán. Canaán, su descendencia, a donde los estoy llevando, y no anden según sus estatutos. Cumplan mis decisiones judiciales y anden según mis estatutos y obedézcanlo. Yo soy Jehová, su Dios. Tienen que obedecer mis estatutos y mis decisiones judiciales. El que no lo haga vivirá gracias a ellos. El que lo haga, no el que no lo haga, el que lo haga vivirá gracias a ellos, a que son obedientes a los estatutos de Dios Jehová. Yo soy Jehová. Continúa diciendo, que ninguno de ustedes se acerque a uno de sus parientes cercanos para tener relaciones sexuales. Yo soy Jehová. Y ahí comienza con la lista de con quién no deberían de tener relaciones sexuales. Esto se basa en lo que pasó y que tiene que ver con relaciones sexuales, con lo que le pasó a Noé, con su pariente, con su propio nieto, que abusó de Noé al él estar dormido. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Porque se nos dice que vio la desnudez, que Cam, el padre, vio la desnudez de su padre, Noé, pero la maldición se la da Noé cuando se despierta y se entera de lo que había pasado, porque le dijeron, se la da a Canaán. Entonces, lo que debió de haber pasado ahí, en lo que yo entiendo de la Biblia y en lo que yo he buscado, es que el hijo de Cam, o sea, el nieto de Noé, abusó de Noé en ese tiempo en que Noé estaba dormido, desnudo, o estaba desnudo, o la Biblia dice que él estaba desnudo, que él se quitó la ropa, dice que cuando bebió vino se emborrachó y se desnudó dentro de su tienda de campaña. Puede pasar. Entonces, dice que Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, o sea que puede ser que en el momento en que Cam, el hijo de Noé, iba entrando en la tienda de su padre, encontró a su hijo, al nieto de Noé, abusando de Noé. Vino y se lo contó a Sem y Jafet, que tomaron un manto entre los dos y se lo pusieron en los hombros y entraron caminando de hacia atrás, y entonces cubrieron a su padre mirando para otro lado, así que no vieron la desnudez de su padre. Entonces puede ser que Cam, porque se menciona después en el libro de Levíticos, y estoy basándome en eso, aparte que he buscado información y me dice lo mismo también, pero en el libro de Levíticos, Dios Jehová les dice que no sean como Canaán. Menciona que no sean como los de Egipto y que no sean como los de Canaán. Los dos idólatras, que eran adoradores de ídolos, pero también, por ejemplo, los de Egipto daban su propio, tendían. Las personas que vivían alrededor de los adoradores de la adoración pura, como se conocía, porque adoraban a Jehová Dios. Los otros no. Entonces, estas gentes
se conocían como personas que hacían orgías, tenían relaciones sexuales entre ellos. Bueno, entonces dice ahí que no se comporten como hacen los de la tierra de Egipto, donde ustedes vinieron, tampoco hagan lo que hacen de la tierra de Canaán. Entonces, claro, eso información va a salir después cuando yo hable acerca del tema de la pornografía y cómo nosotros los seguidores de Jesucristo tenemos que tener en mente nuestro comportamiento. Entonces, dice ahí que él maldice a Canaán. En Levítico se dice que no sean como Canaán. Y se da una lista de las relaciones sexuales que son ilícitas. O sea, que eso es lo que Canaán estaba haciendo. Eso es lo que Canaán hacía. Entonces, por eso es que se le da la maldición. Ahora, hay personas que piensan, por ejemplo, que dicen que porque estamos hablando acerca de la raza, que se basan en esa maldición, porque no leen la Biblia también, no se enteran por qué fue, si Cam era de la raza negra, o sea, su piel era más oscura de la que todos los humanos, todos los demás, pero pertenecía a la raza humana, eran seres humanos. Ahora, hay personas que se basan en que Noé maldició a Canaán y que parte de la maldición es su color, pero eso no es lo que era. El texto no dice en ningún lugar que era acerca del color de la piel. En ningún lugar en la Biblia se tenía esos prejuicios acerca del color de la piel de las personas. Es hasta el siglo XX que eso se viene a hacer. Entonces la maldición se debió a que el hijo de Canaán evidentemente había cometido un acto abusivo sexualmente, vergonzoso, por el cual mereció que se le maldijera. Entonces, no fue que fueron la gente de la raza negra o de piel negra, sino que por sus prácticas, debido a las prácticas depravadas, los ritos demoníacos, su idolatría y su práctica de sacrificar a infantes que llegaron a estar bajo juicio divino y que Dios les había advertido que no fueran igual como los egipcios, igual como los cananeos, que eran de Canaán, descendían de Canaán. Entonces, es en el siglo XX en el que han aparecido varios grupos con ideas racistas, como los nazis, quienes aseguraban que había base científica para creer que su raza era superior. Acordémonos, la palabra raza tiene que ver con toda la raza del humano, no por el color, sino por ser humanos. Ahora, el documento de la UNESCO, o sea, de las Naciones Unidas, antecitado reconoce que la unidad intrínseca de la especie humana y, por consiguiente, la igualdad fundamental de todos los seres humanos y todos los pueblos es el que somos seres humanos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, en Hechos, voy a leer de la Reina Valera, en Hechos 10, 34 y 35 nos dice lo siguiente. Hechos 10, 34 y 35. Dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, que a Pedro
llega a conocer esto, porque este es el capítulo que habla acerca de Pedro y Cornelio, que se le da la visión de que ya las personas de las otras naciones pueden entrar, porque antes estaban creídos, ¿no? Ser especiales sobre todas las otras naciones, porque tenían el pacto con Dios como una nación que representaba a Dios aquí en la tierra. Si alguien quería adorar a Dios Jehová, tenían que adorar de la forma que los israelitas estaban adorando, pero no despreciar a nadie de otras naciones. Eso es lo que Dios no estipulaba, eso salió de los humanos mismos. Ahora, ¿acabará algún día el racismo? La Biblia nos dice que sí. Si vamos en Revelación, vemos que las palabras que Jesucristo dijo en Mateo 28, 18 al 20, que vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, se cumple, se ve cumplida. Juan ve esa profecía cumplida, porque Jesucristo, Dios, por medio de Jesucristo, Dios Jehová, por medio de Jesucristo, le deja ver en visiones que esto iba a ocurrir, cuando en Apocalipsis 7:9 dice que gente de todas las naciones, una gran muchedumbre, está enfrente del trono de Dios. Entonces, en Isaías, ¿qué nos dice Isaías? Isaías 2 también es una profecía que se cumple. Es lo mismo que Jesucristo había también dicho que iba a ser. Es por el motivo el cual Jesucristo dice que iba a ser así, porque ya Dios había dicho que iba a ser así. En Isaías 2:2 nos dice: acontecerá en lo postero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esto es lo mismo que Jesucristo proclamó al decir: vayan por lo tanto a gente de todas las naciones. Después, también en el libro de Revelación es que se ve esa gran muchedumbre enfrente del trono de Dios, que en nuestros tiempos ahora existe, porque existen los que son discípulos de Jesucristo, que se basan en seguir a Jesucristo como Él ha instruido en la Biblia, como quiere que se haga, y los que no, los que la Biblia dice, Jesucristo mismo dijo que les iba a decir: apártense de mí, obradores de lo malo. Ahora, como hay tantas tensiones raciales, mucha gente se pregunta si realmente habremos avanzado en la lucha contra el racismo. Algunos creen que jamás podremos ganar, pero vemos que en la Biblia, en las profecías que hemos estudiado, dice que Dios no lo toleraba en el pasado y no lo va a tolerar en el futuro. Jehová no tolera el racismo indefinidamente. Claro que ahora nos debemos de acordar que Adán y Eva escogieron estar del lado de Satanás. Ellos dijeron que se podían dirigir a ellos mismos, gobernar a ellos mismos sin tener a Dios. Satanás dijo que ellos podían ser como Dios. Entonces, esa cuestión, Dios ha dejado tiempo para ver que sí es cierto. ¿Estaba Dios mintiendo? ¿Podemos los humanos gobernarnos a nosotros mismos sin la ayuda de Dios? Claro que el tiempo ha comprobado que no es así. Ahora, hay prejuicios contra los que son diferentes porque son diferentes. Hay personas que son odiadas porque existen del país de donde ellos son o por su color. Pero vemos que Dios es un Dios de amor y que la raza humana es una.
O sea, que no somos de varias razas, como los animales, que son de diferentes tipos de animales y diferentes clases de animales. No, los humanos somos una raza de diferentes colores. Venimos de diferentes culturas, de diferentes lugares, depende de donde seamos, pero somos humanos, somos humanos. Ahora, con lo que tiene que ver con las mujeres, sí, somos diferentes a los hombres, obviamente. No solo diferentes porque nos vemos diferentes, sino que de la cabeza hasta los pies, nuestro número de cosas que nos hace diferente a los hombres por nuestra creación. O sea, que no solo son los órganos genitales tampoco, sino que un sinnúmero de cosas que nos hace diferentes. Pero somos vidas diferentes, más débiles, porque la fuerza de una mujer no es comparada como la de un hombre. Aunque pesemos lo mismo, aunque un hombre sea pequeño, va a tener más fuerza que una mujer. Los músculos de una mujer, los músculos de las mujeres son diferentes a los de los hombres. Aparte de, como digo, el sinnúmero de cosas que nos hace diferentes. Ahora, ese desprecio que hay para las mujeres, que ya por ser mujer a uno lo descartan de las cosas, de ciertas enseñanzas también que existen en los sistemas que han sido creados por hombres, no solo por hombres, por el sexo masculino, no estoy hablando acerca de eso, estoy hablando de, en general, las sociedades, los grupos de sociedades y gentes que son enseñadas o que tienen dinero y que pueden apoderarse de ciertas cosas, de ciertos sistemas y hacerlos para ellos y entonces también dejar afuera a los otros. Mencioné a los pobres, pero también entre ellos estamos las mujeres, que usualmente se tiende a despreciar a las mujeres porque somos mujeres, solo por eso. Solo porque somos mujeres. No importa cuánto estudio tengamos, no importa cuánta inteligencia tengamos, no importa cuánto conocimiento tengamos, siempre siempre se van a basar en los órganos sexuales, el género femenino y no en lo que nosotros usamos para hacer las cosas como los hombres también usan, que es su cerebro, las manos, para hacer habilidades, ¿no? Entonces, asimismo, como la raza, esos pensamientos que tenemos acerca de colores, esos colores que tenemos, que son basados en prejuicios y odios que se tienen entre medio de las gentes, como en el tiempo de los nazis, que todavía ocurre eso, todavía hay gente que se piensan que son mejores que otros por su color, por sus ojos, si son azules, tienden a despreciar a otras personas por ser diferentes, por ser diferente color. Pero tenemos que tener presente, y como seguidores de Jesucristo, tenemos que nosotros pensar como Jesucristo y razonar como Jesucristo y como Jehová Dios razonan. Jehová el creador de los seres humanos. Entonces, Apocalipsis 7:9 nos dice que una gran muchedumbre que nadie podía contar, que eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. O sea, que no es nuestro color el que nos hace seres humanos. Es el ser un ser humano el que nos hace ser humanos. Y el ser seguidores de Jesucristo requiere que nosotros cambiemos nuestra mente y que pensemos de la manera que Dios piensa, que nos dejemos de prejuicios y que nos concentremos en la persona y en buscar lo bueno de esa persona. Y claro,
existimos en el mundo como una familia grande de seres humanos, porque somos descendientes de Adán y Eva y después de Noé. De Noé y de todos ellos ahí, de las 8 personas ahí, somos descendientes. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, con referencia a otros humanos. Aprender a no odiar, aprender a no despreciar, aprender a ser como Jesucristo. Y si somos seguidores de Jesucristo, entonces, cuando hablamos a otros, tenemos que tener en consideración cuando predicamos, cuando hablamos a otras personas, tenemos que tener en consideración eso, el que podemos ser desaprobados, aunque seamos seguidores de Jesucristo. Puede ser una de las cosas que nos desapruebe si tenemos odio para nuestros hermanos. Y decir a la misma vez, no podemos decir a la misma vez que estamos odiando a aquellos solo porque existen en diferentes colores o por cualquier otra cosa, porque puede ser que las personas hagan diferentes cosas que quizás sean repudiantes o sean no aceptables o sean que vayan en contra de Dios, pero ya eso no tiene que ver conmigo, ya eso tiene que ver con Dios. Es Dios el que va a traer el día de juicio. Es Dios el que va a acabar con las personas, no por su raza, sino porque son desobedientes a Dios. Yo, por mi parte, quiero dejarles saber a todos que ese día de juicio va a venir y por la razón por la cual va a ser. Que podemos estar desaprobados. Que no existe salvo, siempre salvo. Que todos los días tenemos que esforzarnos para hacer lo bueno, para seguir los pasos de Jesucristo, basándonos en lo que la Biblia dice, leyendo, escudriñando, tomando el tiempo para leer lo que Dios nos dice, comparándolo con diferentes escrituras también, asegurándonos que estamos leyendo algo que en realidad está basado en la Biblia. Y si quiere, puede encontrar referencias en jw.org. Tenemos ahí varias referencias, tenemos varias referencias de la Biblia también, pero yo uso diferentes, uso jw.org y uso también búsquedas en el internet basándome en las escrituras. Por ejemplo, pongo la escritura Mateo 5:1, por ejemplo. Entonces ahí me salen diferentes traducciones. Escojo de ahí, escojo las que tengo, la Reina Valera y la traducción de Nuevo Mundo. También tengo la Biblia latinoamericana y entonces ahí yo comparo. Comparo porque los escritores, puede ser que sea un escritor de la Biblia que tradujo la Biblia que quiere probar su punto, su propio entendimiento, sus propias creencias que no están basadas en la Biblia. Entonces, cuando usted busca y pone las diferentes comparaciones de la Biblia, entonces se da cuenta de que este escritor, fuera de los otros 3 o 4 que usted está viendo, no dice lo mismo. Entonces ahí uno se da cuenta que el escritor como que ahí quiso influenciar. Y eso es lo que hacen muchas personas también, tratar de influenciarnos de esta manera, de aquella manera. Entonces, es mi vida la que está en juego. Entonces, yo tengo que preocuparme de que tengo el conocimiento exacto de lo que Dios en realidad quiere que yo sepa. Bueno, entonces, eso era el tema de hoy acerca de las razas. Sabemos que somos una raza, seres humanos. Todos somos de la misma familia. Todos somos una cosa que quiero mencionar, la última cosa que dice la ciencia. La genética ha puesto en falsedad del racismo. Al estudiar poblaciones de distintos continentes, los investigadores han descubierto
que las diferencias de ADN entre dos personas elegidas al azar de prácticamente cualquier parte del mundo equivalen a un 0,5%. De este número tan reducido de diferencias entre el 86 y el 90% aparecen entre personas del mismo grupo racial, mientras que tan solo un 14% o menos del 0,5% se encuentran entre personas de grupos distintos. Puesto que los seres humanos son genéticamente homogéneos, señala la revista Nature, la genética puede y debe convertirse en el principal medio con el que se ilumine y a la vez se difumine el concepto de la raza. O sea, que los seres humanos son genéticamente homogéneos, o es decir, básicamente somos iguales. Una raza, diferentes colores. Ok, bueno, pase buen día y espero que le haya gustado la información. Le sugiero o le invito a que visite jw.org o jw.org y ahí va a encontrar muchísima información en este tema de la raza y también acerca del prejuicio y también acerca de otras cosas. Muchísimas preguntas que pueda tener, las respuestas están ahí. Mi nombre es Judith Mendoza, soy una ministra ordenada, maestra de la Biblia y también testigo de Dios y también discípula de Jesucristo. Bueno, pase buen día.